Entonces estamos usando la loratadina, la antigua, la que los muchachos se quedan dormidos en clase, que no pueden tomar los choferes, etcétera, porque sencillamente hay una falta de esa distribución de medicamentos. Cuando yo le pregunto y consulto a los visitadores médicos, ellos me dicen, mira, el problema es el siguiente, todo esto es por permisología. Nosotros tenemos que pedir un permiso a las instituciones que administran lo que es la divisa. Ellos nos aprueban y a nivel internacional nos entregan, pero dicen que hay una deuda muy grande y ya ni siquiera les están enviando, les están despachando, y se ve entonces la falla, pero en todo. Te voy a dar un ejemplo clásico. Ajá. Los lavados nasales, lo que son agua de mar. Habían 3 presentaciones comerciales, digo habían porque ya no se consiguen. Entonces vamos a tener que decir a lo antiguo, bueno, váyase para la playa, sumérjase y haga su lavado, porque no hay sencillamente esa distribución de esos medicamentos, que era una maravilla para el otorrino en mi caso, era excelente para esos pacientes. Lo que son gasas, no hay nada. O sea, tú estás en donde trabajas tu política para que la gente se Sí, yo entere. estoy en la institución pública, que es el hospital universitario. Ajá. Dentro de instituciones públicas es la que mejor está funcionando, ¿Verdad? porque es un sistema autónomo. El hospital tiene sus propios recursos, es directamente aprobado por la Asamblea Nacional, y de verdad, de los hospitales públicos del Estado, es el que más funciona por eso, es autónomo. Ya. Los demás hospitales pertenecen a lo que son las instancias de gobierno directamente, y entonces vemos, yo de verdad nunca he entendido y siempre lo propongo, si tú administras 3, 4, 5, 6 hospitales, si tú compras al mayor te va a salir mucho más económico. Claro. Pero aquí no se hace así. Aquí cada hospital hace su solicitud, hace su compra, y por supuesto que hace mucho más costoso, y ves entonces esas diferencias, unas gasas de un tipo en un hospital y otras en otro. ¿Sí me estás entendiendo? Ajá, sí. Si hacemos a nivel central y hacemos una planificación de cuánto material vamos a usar y compramos al mayor, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Es lo lógico. Pero no se hace así. El problema es que no estamos colocando gerentes en esos puestos que deberían merecer esos cargos, sino que estamos haciendo las cuotas de poder de amigos, etcétera. Entonces cuando llegan a esa instancia de gobierno, lo que hacen es aprender con nosotros. Ellos se sientan a ver qué van a hacer, a tratar de solucionar los problemas, y esas improvisaciones son lo que nos está costando las vidas, tanto pacientes y vamos a decir hasta al funcionamiento normal de un hospital. Otra cosa, vemos que hace años que no se construyen nuevas edificaciones. En el estado Zulia tenemos un déficit a nivel hospitalario, no se están construyendo hospitales, vemos que entonces falta unidades de cuidados intensivos, aquí hay muy pocas camas de cuidados intensivos. Entonces estamos saturando todo lo que ya está, criticamos lo que ya está, pero no hacemos nada nuevo. Por ejemplo, yo hice una propuesta muy puntual a la actual gobernación del estado Zulia, llevé un proyecto presentado ¿En qué consistió? un instituto oncológico exclusivo para el estado Zulia. O sea, ese instituto oncológico iba a estar hasta la propuesta de la creación de un posgrado de oncología quirúrgica. Eso significa que son los médicos especialistas en cáncer, pero los que operan, porque hay un oncólogo quirúrgico, que es el que está operando, y un oncólogo médico. Nosotros tenemos actualmente ese déficit, y los médicos zulianos que quieren prepararse en oncología tienen que viajar a Caracas. ¿Y qué es lo que está pasando? De 10 que viajan a Caracas se regresan 2, los demás se quedan en Caracas. Entonces vemos cómo está esa falla, y entre esa propuesta que hice era la creación de este instituto, y de una vez la creación del posgrado para formar nuevos médicos en el estado Zulia. Hice esa ventaja que te doy, hasta puede ser beneficioso para la gente de los Andes, Trujillo, Mérida, Táchira, porque también tienen su carencia, su falta de la parte oncológica. Entonces, vemos cómo están estas propuestas, vemos cómo están estas ideas, pero sencillamente nadie las toma en cuenta, nadie las realiza, y el perjudicado es usted, señor que nos está escuchando, porque sencillamente hacer una terapia de radioterapia o quimioterapia es muy costosa, y los equipos lamentablemente no los tienen las instituciones públicas. Los equipos de diálisis, ¿cómo están en eso? Hay mucha gente aquí en Maracaibo. Hay mucha cola, por ejemplo, te repito, el hospital universitario está funcionando esa unidad, pero es que no da abasto para todo el estado, y no se producen nuevas, no hay otras nuevas unidades. Entonces vemos entonces el colapso total, vemos esas citas que son cada 6 meses, cada 9 meses, porque se sigue un paciente de diálisis. Eso hay que hacerlo diario, claro. Exacto, semanalmente. Fíjate, imagina la cantidad de la cola de esos pacientes que tienen que hacer. Por ahí hay un instituto privado que es el que está funcionando, que también las personas están yendo al instituto privado, pero eso es muy costoso. ¿Qué cuesta un sistema de diálisis? Y eso de verdad hay que investigar, porque eso tiene que tener para que más o menos entiendan qué es diálisis. Eso es una máquina que purifica, limpia todo lo que es la sangre, porque sencillamente llega un momento que el riñón, que es el purificador natural del cuerpo, no está funcionando. Entonces, esas máquinas son costosas, eso tiene su costo. Igualmente tiene un periodo de realizarse, ¿no? Sentarse, de estar el paciente preparándose para esa diálisis.
Entonces, son muchas cosas que yo de verdad todavía no entiendo. Nadie ha querido poner el corazón a esto. Sencillamente no hay interés. No sé, quiero descartar que no vaya a ser algunos negocios por allí económicos, pero de verdad me extraña porque la salud es lo principal. Si tú sin salud no puedes hacer nada. O sea, actualmente, si tú vas a una clínica, vamos a poner una clínica privada, por emergencia, por ejemplo, te puedes conseguir el problema de que no hay nada para atenderte. Que en vez de utilizar lo que se debe usar, ofrecemos lo que hay. Me explico, que tú quieras hacer... Esto es lo que hay, así se llama este programa. Pues exactamente, esto es lo que hay. Es, por ejemplo, que tú tengas que usar una laptop y no tengas laptop, entonces tienes que agarrar un nota, un marcador, un lápiz para empezar a escribir en una hojita blanca, por ejemplo. Bueno, eso sería un detalle que dentro del problema no sería tan drástico, pero a nivel, por ejemplo, viene una persona que... te doy el ejemplo es que no hay. Sí. Vamos a ponerlo más gráfico. Qué barbaridad. O sea, llega un tipo con un cuchillo enterrado que una gasa. Que tengamos que hacer una cirugía de inmediato, no sé, como no hay cama o estamos colapsados, bueno, espérese por ahí cuando llegó un herido por arma de fuego, que es más importante o más grave, después que lo hagamos esto, esperamos aquí, para que vea la gravedad del asunto. O sea, no te mueras todavía, que ya tienes chance. Aguanta un poquito mientras operamos al otro, pero operarte a ti. ¿Cuál es la solución que tú le ves a todo este rollo? ¿Dónde vamos a parar nosotros? Primero hay que hacer una planificación, porque tenemos varios sistemas de salud. Yo no entiendo por qué construir un CDI al lado de un ambulatorio que tiene toda la vida funcionando. Entonces vamos a gastar más dinero construyendo el CDI y dotarlo para funcionar. Ahora una pregunta, ¿los CDI están bien dotados? Ellos tienen, de verdad, te voy a ser sincero, he visitado muy poco. Las veces que he ido, ellos tienen material y medicamentos cubanos. Es decir, la misma misión se abastece de lo que son una fábrica que tienen ellos en Cuba de medicamentos. Y son los genéricos. Los genéricos son esos medicamentos que producen ellos, que no tienen nombre comercial, como por ejemplo la desloratadina. Ese es el principio activo y eso es lo que entregan ellos en un blister, ni cajita ni nada. Te entregan el blister así. Tómate esto tantas horas al día. Pero son medicinas buenas, no hacen daño. Es lo que no sabemos, porque recuerda que todas esas fábricas necesitan un control sanitario. ¿Y quién hace un control sanitario en Cuba? Ahora, la preparación de los famosos médicos cubanos, ¿cómo lo estás viendo? Hay muchos mitos que no están suficientemente preparados, otros dicen que sí. ¿Cómo está eso? No, está la falla. Yo siempre he dicho algo a la reflexión. ¿Cómo una isla de 6 millones de habitantes puede hacer más de 3 millones de médicos? O sea, todo el mundo que nazca en la isla es médico. La mitad es médico. Porque para enviar a Bolivia, a Ecuador, o sea, esas misiones, tiene que formar muchos médicos. Una anécdota personal, un decano de la Facultad de Medicina me lo contó personalmente. Ellos estaban en los 90 en una reunión en La Habana y al finalizar lo que es el encuentro de decanos, se le dice, por favor, quédense un minuto que el ministro del Poder Popular para la Salud de Cuba quiere hablar con ustedes. El ministro se acerca y le dice, mire, yo quiero que ustedes me ayuden a diseñar un pensum de estudio para médicos en 7 años. Por supuesto, los que todos se extrañaron, porque ese es el pensum de estudio que existe a nivel mundial, más o menos 7 años. 7 años, ¿eh? Y le dice, ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros no podemos darnos el lujo, después de la revolución en el 58, de formar médicos en 7 años. Se fueron muchos médicos y tuvimos que graduar médicos en 3 años. ¿En 3 años? En 3 años. Esos son los médicos que están actualmente en Venezuela haciendo la medicina comunitaria. Porque era una medicina que tú llegabas, tenías dolor de cabeza, tenías molestia, tomas estas pastillas, mejoraba y ya. Si no mejoraba, pasaba al hospital donde estaban los médicos tradicionales. ¿Sí? Ahora, en esos de 7 años a llevarlo a 3 años, ¿qué se deja de ver? Muchísimo. Es más, yo a mis 7 años todavía, como médico cirujano, sentí que me faltaron muchas cosas por estudiar. Imagínate en 3 años. Otro error de esta medicina es que ellos utilizan Vidovin, o sea, todo es magistral. Nosotros veíamos mucha práctica, o sea, veías la clase teórica y luego pasabas a la parte práctica. Ellos no. Ellos le colocan una pantalla inmensa, grandísima, con su Vidovin, vean su clase de 8 a 10, por ejemplo. Terminó su clase, bueno, vayan a trabajar, porque ni siquiera es a poner en práctica, a trabajar. O sea, lo que tú estás diciendo, yo me siento como una especie de conejillo de India si yo fuera para esos CDI, ¿no? Exactamente, son conejillos de India lo que van a suceder. La otra cara de la moneda también está de que la gente de muy bajos recursos económicos tiene oportunidad de ir allá. No, y te digo una cosa, a mí cuando me preguntan sobre el sistema de salud, yo estoy de acuerdo con una medicina comunitaria. Exacto. En la comunidad. Que la persona pueda acercarse, pueda, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, que tenga la chica un dolor menstrual o señor con un dolor de muela,
se le pueda aliviar o sea, hacer su analgésico y al día siguiente vaya a su centro odontológico o a su hospital. Yo estoy de acuerdo con esa medicina comunitaria. El problema es que estos médicos comunitarios ahora están pasando en los hospitales la consulta que no están preparados y que el mismo nombre lo dice, son médicos integral comunitarios. Si están en la comunidad, entonces, ¿qué van a hacer en los hospitales cuando nunca han visto ni siquiera una cirugía por un arma blanca, un arma de fuego, como estamos hablando? No están preparados para esas situaciones. ¿Y lo están practicando? Y lo están practicando ahora en los hospitales. O sea, están aprendiendo con la práctica, más no con la teoría, y no saben ni siquiera la anatomía. Porque yo recuerdo una cadena a nivel nacional que se dijo que por qué los médicos estudiaban con muertos. Los médicos tienen que estudiar con el vivo. Mira, desde Da Vinci, que hacía disecciones en muertos, la medicina tradicional ha sido estudiar primero la anatomía, la disposición, los músculos. Claro, es que un vivo tú no lo puedes abrir de cabeza a los pies para estudiarlo por lo que tiene por dentro. Jamás y nunca. Digo yo. Entonces ellos estaban aprendiendo en ese método que se inventó, cuando sencillamente no es lo tradicional. Es como diéramos al mecánico que nos está escuchando, que quiera arreglar su carro con el carro encendido. Tiene que apagarlo, desarmarlo, ver cuáles son las piezas, armarlo y nuevamente prenderlo. Algo así es la medicina. Uno tiene que ver primero el músculo, cómo se dispone, cómo va el nervio, cómo van las arterias. Lo que uno identifica en las disecciones es lo que no se ve encontrar en la cirugía. Por ejemplo, un nervio, una arteria, pues si usted consigue eso en la cirugía lo puede lastimar. Entonces uno siempre lo localiza para saber que allí está y que se debe dejar tranquilito, sin tocarse. Imagínate a estas personas que van a hacer una cirugía, que nunca han visto anatomía y que pueden hacer esta lamentable actuación. Está hablando doctor Gabriel Gutiérrez. Con relación a todo eso de bisturís, también hay escasez de eso. Hay insumos porque ese tipo de lo que es bisturí, inyectadora, se puede conseguir. Lo preocupante de nosotros son los medicamentos, los fármacos, que no se están consiguiendo. Entonces, no sé si te ha pasado a ti que te colocan un medicamento y vas a la farmacia. Sí, sí. Y mira, no está, pero hay otro medio parecido, otro. Y empiezan a ofrecerte otros que no son los que están indicados. O sea, no es el tratamiento ideal. Yo he optado en mi consulta por colocar 3, 4 medicamentos para que la persona pueda conseguir, porque no hay. Porque, bueno, casualmente fui yo a una farmacia, a Farmaoferta, para decir con nombre y apellido. En el gimnasio me dolió un hombro y me mandaron una medicina. Yo fui para allá y me dijeron, mira, no hay esta, pero está esta otra. Pero bueno, no me ha ido mal, ¿no? O sea, pero ahora yo pregunto, ¿esa otra, en el argot así un poco coloquial, es chimba o es buena? Puede ser, además, hasta que no puede ser indicado. Porque, por ejemplo, hay medicamentos que no se puede indicar en diabéticos o hipertensos. Si tú vas a la farmacia con ese medicamento, el farmacéutico no tiene que saber esto que estamos hablando nosotros, porque para eso está el médico. Entonces llega a la farmacia y a lo mejor el medicamento que no se puede indicar al diabético o que no se puede indicar al hipertenso se lo coloca, porque no hay más nada. Entonces ahí vemos, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Se están consiguiendo estas fallas y están colocando ya todos los efectos adversos a los medicamentos que no se deben colocar, se están viendo. Entonces ahora, por ejemplo, esas personas que utilizan, vamos a hacer el nombre comercial para que la gente me entienda. Pues sí, hay que nombrar, no estamos haciendo ningún tipo de publicidad, ni mala publicidad tampoco, estamos hablando del problema. Por ejemplo, el glucofaje es para pacientes diabéticos. No se está consiguiendo. Imagínate, ese paciente diabético que necesita controlar su nivel de glicemia, de azúcar, y que no consigue su medicamento. El trauma, el estrés de ese paciente de por sí, por tener su enfermedad, y ahora porque no consigue el medicamento. Entonces allí vemos, por eso te digo que no existe la voluntad para solucionar el problema, porque si yo soy ente central y veo que hay falla de medicamentos, yo mismo hago la solicitud de todos estos medicamentos y la empiezo a distribuir. Que no se está haciendo. Que no se está haciendo. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a todo, a que el bachaqueo y se lo llevan a Colombia. Mira, pasó esto, no, porque el bachaqueo y se lo llevan a Colombia. Pero si no tomamos medidas para solucionarlo, por supuesto que va a ser mucho más difícil la respuesta. Ahora, Gabriel Gutiérrez, la pregunta, tú como profesional de la medicina, que lo has hecho excelentemente bien, y como otros también que nos están escuchando, ¿ustedes tienen posibilidad en este caso de como dicen, la autogestión, pero te dan dólares preferenciales y comprar? Lamentablemente no se está haciendo tampoco. eso. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de hacer mis estudios en el exterior, yo llevé mi carpeta con mi solicitud, firmado, con traducción, todo, y me dijeron que no era prioridad para la nación mis estudios en el exterior. Y así pasa con los medicamentos, son los que ellos distribuyen. Tú no puedes traer medicamentos tú personalmente. No puedo hacer la solicitud, hay un, ¿cómo se llama? Uno de los ítems
dentro de CADIV y todas estas cosas, que eran para esos pacientes que estaban enfermos y le colocaban un tope máximo. Pero no, actualmente no se está haciendo eso y ha sido muy difícil por la liquidez de las divisas. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver en sí. Es muy importante porque, insisto, es la salud. Cuando esas personas que están sentadas en su oficina a nivel central escuchen y sientan que es la salud lo que estamos hablando, le deben dar la importancia de lo que les merece. Ahora, uno, oyéndote hablar, yo me estoy imaginando que ese sector del gobierno que se encarga de esto, no es que no lo sabe, o sea, yo me imagino que lo sabe. Entonces, ¿por qué no se soluciona el problema? Pues ahí es que vamos y quiero que se haga el análisis. Te voy a dar el ejemplo de los CDI, porque ayer lo hice, ya me lo preguntaron y yo le dije, me decía Miguel Ángel, que nos estaba entrevistando, Román, y decía, ¿será que los CDI son gratuitos? Que cuando se hace una construcción no se le paga a esa empresa por ese CDI. Por supuesto que se le está cancelando. Entonces es más fácil para mí hacer una construcción nueva que una que ya está y remodelarla. Entonces, eso es el análisis que tenemos que hacer. Insisto, creo que estas personas que están en ese central tienen que tener más contacto con las bases. Hay que escuchar mucho de ir al hospital. Lamentablemente tenemos unos dirigentes que están ahí en esos centros que se cierran en una oficina a escuchar brollos, por decirlo de alguna manera. Les invito a que vayan a los hospitales, los invito a que lleguen a una emergencia y se sienten con el paciente, así como estamos nosotros dos, que llegue el director, el jefe y le diga, mira, ¿qué estás buscando aquí? ¿Qué conseguiste? ¿Qué no conseguiste? Esa es la mejor manera de empaparse de la situación actual. Pero si están cerrados en una oficina, con el asistente que dice que todo está bien y que todo es una maravilla, es la situación que estamos viviendo y que nos está afectando. Tú sabes que hay veces que se habla de todas estas cosas, uno sale por allá, bueno, porque tú sabes, vinieron los médicos cubanos aquí, porque resulta ser que los médicos de aquí no querían hacer el trabajo de campo, no querían ir a los barrios, no querían, como dicen, ensuciarse las manos con los pobres, así me dijeron una vez, yo digo, bueno, vamos a ver qué se soluciona con esto. Yo realmente no sé si es verdad o mentira eso. Otros me decían, una muchacha que está estudiando medicina y está empapada de todo esto, me decía, mira Julio, el problema que hay es que los médicos venezolanos y los que están estudiando también, no se quisieron ir a los barrios o al campo, por decirlo así, porque a un médico cubano le pagan en dólares, no sé cuántos miles de dólares, y a nosotros lo que nos pagaban eran como que eran 2.000 bolívares. Sí, es correcto, sí. Entonces, ¿es cierto eso? Sí, es así, fíjate. Primero, ¿cuánto gana un médico cubano aquí? Ellos, la última vez que escuché, hablaban de $1.000, le entregaban al médico $400 y 600 iban a la revolución. Eso ya es un tipo de esclavitud. Eso tenemos que verlo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te pongo a trabajar a ti y agarro un porcentaje para mí, eso es esclavitud. Es más, se está estudiando y hay países que están denunciando a estos médicos. Por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil hizo una evaluación a los médicos cubanos que estaban en Brasil y raspó, por decirlo de una manera, a 90% de esos médicos. Imagínate lo que están aquí, que es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué no se hace una evaluación a los médicos que están acá? Cuando tú vas a homologar en otro país, primero tienes que enseñar tu título de especialista, segundo tus notas, y luego una prueba. ¿Lo han mostrado aquí ellos, los cubanos? cubanos, Lo han mostrado, jamás se ha mostrado un título de un médico cubano. Por eso que te digo que lleva la gravedad del asunto. Con respecto a lo de la medicina cubana, fíjate que otro error o falso ha sido que es una obra, una caridad. Al contrario, no estamos pagando doble esa caridad. Si tú analizas lo que es el presupuesto de Misión Barrio Adentro, primero se le está dando creo que eran 100.000 barriles de petróleo diarios, o sea, ya eso es un pago. Y aparte de eso se le paga por cada médico, o sea que estamos pagando doble por estos médicos cubanos cuando tenemos calidad de sobra en Venezuela. Y cuando dijiste lo que te han dicho que a lo mejor los médicos no se querían ir, hay un porcentaje, por supuesto, que no le gustaría ir a un médico a un sitio rural, pero la mayoría vamos a sitios rurales. Por ejemplo, yo mi rural la hice en Trujillo y tuve la oportunidad de estar en un campo, en un pueblo que era, la población máxima era 1.000 personas. Entonces, otra falsedad del asunto que están diciendo, fíjate que actualmente no se hacen concursos para rural. Es tanta demanda, esos muchachos quieren ir a hacer rural, que se gradúan y sencillamente tenían el contrato del médico que está actualmente y comienza a trabajar el nuevo graduado. O sea, fíjate que nunca ha habido un déficit
de médicos venezolanos porque siempre han querido hacer su artículo 8, que es su mecanismo rural, o el internado rotatorio, que son en los hospitales 2 años. O sea, siempre han estado los médicos interesados en esto. El año 95, el gobernador Arias Cárdenas, cuando fue el primer gobernador, trajo cubanos y estuvieron en la Sierra de Perijá. Pero yo lo que no entiendo es traer cubanos para un CDI que tiene un ambulatorio. Entonces, aquí en la ciudad. Exacto, se contradice el discurso que están diciendo que trajeron médicos para sitios rurales, pero ya están en la ciudad y ahora quieren entrar los médicos integrales comunitarios a los hospitales. Entonces se contradice el discurso, se contradice la intención de lo que era Barrio Adentro. Y te insisto, yo estoy de acuerdo con el sistema Barrio Adentro en las comunidades y, por ejemplo, en fisiatría, que también son buenos, ellos son una potencia en lo que es rehabilitación, me parece muy buena. ¿Tienen buenos equipos? Las técnicas son muy buenas. Recuerda que Cuba es una potencia a nivel olímpico y siempre se ha mantenido una buena preparación por la Unión Soviética. Ellos tienen sus convenios con la Unión Soviética y formaron muy buenos fisiatras. Pero el resto de las especialidades han tenido muchas fallas y nos puedo dar cuenta cuando vemos récipes diciendo, por ejemplo, tirar una placa de pie y descalza. O sea, hemos visto esos términos que sabemos que no son de médico. O una paciente que estaba descarza, así con R, como con lo R está y S, como te estoy diciendo. Escrito así. Exactamente de esa manera, textualmente como te estoy diciendo. Otro que decía una paciente muy gasífera. Entonces son... Es más, si quieren pueden buscar en mi Twitter, @drgabrielg. Yo coloqué ahí un link donde está esta información que estoy dando. Están todas las fotos, las imágenes de estos récipes que les estoy diciendo. Paciente gasífero, una tomografía de pulmón y rayos X de tórax. O sea, que está redundando. Son situaciones que nosotros vemos que no es el léxico apropiado. Es una persona que no está, vamos a decir, dedicada a esto. La medicina es de vocación. Te voy a decir un comentario que nunca lo he hecho, así que es exclusivo para ti. Primicia. Tuve la oportunidad de dar clases a unos muchachos que están en la medicina integral comunitaria. Cuando estoy conversando con ellos, vemos esa inquietud, ese interés de querer ser médico. No es culpa de ellos quieren ser médicos, quieren formarse, pero su sistema no les permite, porque no tienen profesores, como le dije, son clases magistrales. ¿Eso es dónde? Ese es el medicina integral comunitaria, las clases de médicos integrales. No tienen profesores, no tienen servicio de ¿cómo se llama esto? De evaluaciones, no se les da el examen. Ellos tienen que pasar obligados. Es más, otro comentario, cuando a mí me tomaron en cuenta para hacer la evaluación, ese paciente, ese médico, lamentablemente, fue reprobado, no tenía la oportunidad de poder pasar, porque en verdad estaba muy mal. Y sabes, llegó una médico cubana y dijo, no, le voy a poner 19 para que con el 0,5, 0,6 que le colocaste tú le des 10 para que pase. Ese es el sistema que se está evaluando actualmente. ¿Cuánto durará esto? Bueno, ¿estaremos vivos? yo siempre hago la propuesta de que vamos a sincerizar la situación, ¿no? Vamos primero a revisar esos títulos universitarios, vamos a buscar el mecanismo de evaluación de los que ya han salido. Y otro muy importante, la medicina, como te digo, es vocación. No todos podemos ser médicos, no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser arquitectos, por ejemplo. Cada quien tiene su vocación, tiene su especialidad. Y la idea es seleccionar los mejores. El médico venezolano está tan bien calificado que recientemente una promoción de amigos fueron a presentar sus pruebas en Estados Unidos y ya fueron aceptados. O sea, la medicina más difícil, que es la medicina americana, ya estos muchachos aprobaron su STEP, que se llama en inglés, y pueden ejercer en Estados Unidos. O sea, mirar la calidad del médico venezolano. ¿Qué cantidad de médicos cubanos hay aquí en Venezuela ahorita? Mira, desconozco la cifra exacta. O aquí en Maracaibo. Desconozco la cifra exacta de esta misión, sobre todo porque hay muchos que han desertado. Y se han ido, ¿verdad? Claro. Se han ido de lo que es misión Barrio Adentro. ¿Pero se han ido de las misiones y continúan en Venezuela o se han ido para Cuba? Se han ido a otros países como Colombia, Brasil. O sea, utilizan Venezuela como plataforma. Llegan a Venezuela, están en misión Barrio Adentro y luego vía terrestre se van del país. Te lo digo porque te insisto, hemos estado mucho en contacto con médicos de medicina integral comunitaria, con médicos que trabajan con cubanos y hemos obtenido toda esta información que te estamos dando. Silencio que hice, ¿no? Porque, y así estamos si esto fuera televisión, nos viéramos las caras de todos los que estamos en el estudio,
Hay un cierto no, bastante temor en todo esto, ¿no? Porque no estamos hablando de un taller mecánico que, bueno, se te rompe el carro y no hay repuestos, como de hecho no lo hay. Bueno, tú tienes el carro ahí y le dices al mecánico, bueno, mira, cuando lo puedas arreglar, algún día lo arregla y me avisa, pues. Yo, mira, ando en bus, en bicicleta, la cola de un pana, en taxi.